Como continuación a la sesión que iniciamos la vez pasada, alusiva a las competencias, en esta ocasión vamos a seguir desarrollando las competencias por la materia que están establecidas en el artículo 8. La sesión pasada estuvimos analizando la competencia prevista en el numeral primero del artículo 8. En esta oportunidad, entonces, continuaremos con la competencia por la materia establecida en el numeral segundo del artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia y Paz Comunal, la cual textualmente asigna competencias a los o las juezas de paz para conocer los conflictos o controversias derivados de la relación arrendaticia o propiedad horizontal, salvo aquellos asignados a tribunales ordinarios y especiales o autoridades administrativas. Esto es muy importante porque si bien los jueces o las juezas de paz van a tener competencias en materia de propiedad horizontal o en todo lo que tiene que ver con relaciones arrendaticias, no deja de ser menos cierto que el legislador se cuida mucho de evitar conflictos entre decisiones que puedan tomar tribunales ordinarios o especiales con competencia en materia ya sea arrendaticia o de propiedad horizontal, así como diferentes autoridades administrativas que pueden tener asignadas competencias con esta materia. Por consiguiente, para los y las juezas de paz es muy importante siempre determinar que los asuntos que se le presenten no estén siendo ventilados por tribunales ordinarios especiales o por autoridades administrativas. Aquí también vemos algo interesante y es que esta es otra de las competencias por la materia que, según el artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia y Paz Comunal, permite al juez de paz no solo conocer de las controversias, sino eventualmente homologar acuerdos. Homologar acuerdos entre las partes, ya sea que las partes lleven el acuerdo o lo celebren o lo alcancen en el marco del desarrollo del procedimiento. La vez pasada adelantábamos algunas consideraciones sobre la homologación, las implicaciones, y también decíamos que era muy importante que el juez, al momento de impartir la homologación, que no es otra cosa que una especie de autorización del acuerdo que va a darle entonces, una vez homologado, unos efectos jurídicos al mismo, es muy importante que el juez tenga en cuenta algunas circunstancias. Esas circunstancias decíamos que, bueno, que el acuerdo en primer lugar no transgreda el orden público, que los derechos sean disponibles por las partes que intervienen en el acuerdo, que las partes tengan la capacidad para alcanzar esos acuerdos. Entonces estos temas son importantes porque si en el acuerdo se están involucrando, por ejemplo, a personas que no han alcanzado la mayoría de edad, sabemos que estas personas tienen limitaciones en cuanto a sus capacidades para contratar, para disponer de algunos derechos. Entonces estos temas son muy importantes que los jueces y las juezas de paz lo tengan en cuenta al momento de impartir un acuerdo. O, por ejemplo, no pudieran dos vecinos alcanzar un acuerdo que homologue el juez de paz y perjudiquen a un tercero que no intervino en el acuerdo. Estos elementos, estos detalles tienen que ser cuidadosamente analizados por los y las juezas de paz a los fines de no impartir homologaciones a potenciales acuerdos que infrinjan algún derecho de un tercero o vulneren el orden público. Siguiendo con la línea de desarrollo de las competencias materiales que están reguladas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal, encontramos que el numeral tercero de esa misma norma establece literalmente como competencias para los y las juezas de paz conocer los conflictos o controversias entre miembros de la comunidad derivados de la aplicación de ordenanzas relativas a la convivencia, cartas comunales, reglamentos de convivencia de los consejos comunales o instrumentos de similar naturaleza dictados por organizaciones de vecinos. Sobre este punto hay un detalle interesante y es que la ley no precisa qué significa miembros de la comunidad. En un sentido amplio, pudiéramos pensar que miembros de la comunidad son solo las personas que residen en la comunidad. No obstante, pudiéramos plantearnos situaciones de personas que hacen vida en una comunidad, pero no son residentes. Pensemos, por ejemplo, vendedores ambulantes, comerciantes también, que pueden hacer vida dentro de una determinada comunidad, aun cuando no residan en ellos. Entonces, estas personas también podrían calificarse como miembros de la comunidad y eventualmente estar sujetos a ese ámbito competencial
del juez o la jueza de paz. Yo considero que si el problema se relaciona con la convivencia, aun cuando ellos en ese momento no sean residentes, pueden ser incluidos dentro de esta noción amplia conocida como miembros de la comunidad. Aquí también vemos que, al igual que en las competencias anteriores, se autoriza a los y las juezas de paz a homologar acuerdos a los cuales se pueda llegar en el marco de esta competencia. Y cabe entonces reproducir las consideraciones que hacíamos anteriormente respecto a lo que implica la homologación y los efectos jurídicos que ésta produce. Luego vemos en el numeral cuarto del artículo 8 otra competencia material para los y las juezas de paz, que es conocer los conflictos o controversias entre miembros de la comunidad relacionados con el funcionamiento, actuación y administración de las organizaciones vecinales. Esto es interesante porque dentro de las organizaciones vecinales podemos incluir a un conjunto de situaciones, como es el caso de las juntas de vecinos. Juntas de condominio, perdón. Evidentemente, derivado de no solo actuaciones, pudiéramos también pensar en omisiones en un momento dado. Es decir, no solo pensar en conductas positivas, sino conductas omisivas que también potencialmente pueden ocasionar o lesionar derechos a los miembros de la comunidad. Al igual que en las competencias anteriores, aquí también se autoriza a los y las juezas de paz a homologar acuerdos. Luego tenemos el numeral 5 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Específicamente, este numeral autoriza a los y las juezas de paz a actuar como órgano receptor de denuncia en los casos de violencia de género, pudiendo dictar medidas de protección y seguridad a favor de la víctima. Esto es una competencia muy importante y que debe ejercerse con mucha prudencia y en estricta atención a las obligaciones que impone la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Evidentemente, los órganos receptores de denuncia cumplen un rol importante en la cadena o todo lo que es el procedimiento de la investigación que se sigue o se puede seguir en materia penal. Por consiguiente, deben estar al tanto de algunas responsabilidades que la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia les impone a los órganos receptores de denuncia. En primer lugar, el artículo 33 establece que los receptores de las denuncias deben tener mucho cuidado de darle un trato digno y respetuoso a la víctima. Esto involucra que si potencialmente ustedes como jueces de paz reciben una denuncia por parte de una mujer en situación de violencia, deben tener presentes que no pueden exponerla al escarnio público, no pueden revictimizarla, no pueden hacer preguntas indecorosas que sean innecesarias. Si eventualmente tienen que hacer algún tipo de pregunta, deben ser muy cuidadosos, deben entender que esa persona posiblemente está pasando por una situación emocional donde tal vez en ese momento no tenga la claridad, y es importante incluso darles el tiempo, tratarlo de la manera más digna y más respetuosa posible a los efectos de poder cumplir el rol que en ese sentido les asigna la ley. Luego, el artículo 75 enuncia un conjunto de obligaciones a cargo de los órganos receptores de denuncia, y en este caso los jueces de paz como receptores de denuncia también están constreñidos a cumplir con esas obligaciones. La primera, evidente, recibir la denuncia. Cabe acotar que la denuncia no tiene que venir de forma escrita. Pudiera darse el caso que la denuncia se presente de forma oral. Entonces, en ese caso, ustedes deben tomar la denuncia, aun cuando no es necesario que la persona la lleve de forma escrita. Lo segundo, deben ordenar exámenes médicos urgentes, si es el caso. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de violencia de tipo sexual. Si estos exámenes no se practican de forma inmediata, de forma rápida, puede perderse una evidencia que es sumamente importante para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, valga la redundancia, deben instruir a la víctima acerca de la importancia de tomar algunas medidas para preservar estas evidencias. Luego, tienen que impartir orientación oportuna. En muchos casos de violencia de género, existe el temor de la mujer que está sufriendo la violencia de género de solicitar un albergue o una medida de protección que implique incluso que esta mujer vaya a un albergue por el temor a lo que va a suceder con sus hijos o hijas. Entonces hay que instruir a la víctima acerca de las opciones, de las alternativas con las que cuenta
con miras a que la víctima entonces se sienta lo más segura posible y pueda pues enfrentar de la manera menos molesta todo lo que es el proceso correspondiente. Luego habla de que pueden también ordenar la comparecencia al presunto agresor. ¿Qué quiere decir? Que habrá casos donde también ustedes pueden tomarle la declaración al presunto agresor. También deben imponer medidas de protección y seguridad si las estiman necesarias. Pueden hacerlo, están facultados. Deben formar un expediente, por ejemplo, si tomaron la denuncia, debe comenzar el expediente con la denuncia, luego si también ordenaron la comparecencia del agresor igual, si ordenaron practicar algún tipo de examen médico, igualmente eso debe constar en ese expediente y tienen el deber también de elaborar un informe previo a la remisión del Ministerio Público. En este informe, como jueces de paz, ustedes pueden dejar constancia de cualquier circunstancia que ustedes crean que pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos. Como ven, se trata de una competencia bastante compleja que debe ejercerse con suma prudencia. Luego tenemos el numeral 6 del artículo 8 que establece como competencia de los jueces de paz coadyuvar en el seguimiento y cumplimiento de las medidas relativas a la convivencia familiar y la obligación de manutención dictadas por los tribunales de protección. Esto es importante porque aquí la ley no está autorizando a los jueces o las juezas de paz a dictar las medidas. Simplemente la competencia es de seguimiento y verificar que las medidas que previamente dictan los tribunales competentes en la materia se cumplan cabalmente. Aquí podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, a veces están fijados los regímenes de visita, pero no hay una absoluta precisión en cuanto a la fijación del régimen de visita y puede darse caso que un progenitor incurra en situaciones reiteradas donde molesta al otro progenitor con respecto al régimen de visita. Por ejemplo, está establecido de manera general que los fines de semana los niños, niñas o adolescentes estarán con el padre, por ejemplo, o la madre. Entonces la persona que va a hacer uso del régimen de visita llega a unas horas inadecuadas donde puede causar perturbaciones o incluso puede ir en contra del propio interés superior del niño, niña o adolescente. En estos casos, el rol del juez o la jueza de paz es fundamental. Lo mismo en cuanto a la manutención, donde puede incluso llamarse, buscar la manera de que se establezcan ajustes de acuerdo a la realidad social que estamos viviendo. Es una herramienta muy, pero muy importante que la ley le brinda a los jueces y las juezas de paz para contribuir a estas situaciones que se presentan en el marco de la sociedad y más aún en las diferentes comunidades. Luego vemos que está el numeral 7 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Aquí el legislador restablece como competencia para los y las juezas de paz la de velar por el respeto de los niñas, adolescentes y adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Aquí vemos que la competencia no solo queda limitada a los niños, niñas, adolescentes, personas, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, sino que también se incluye a personas que puedan estar en situación de calle, que presenten algún tipo de adicción y que por ende son grupos vulnerables dentro de la comunidad y que eventualmente el juez de paz puede hacer enlaces con los organismos competentes en la materia para coayudar a la solución y a la protección de estas personas que en un momento dado se encuentren en una situación como esta. Cabe destacar que es una competencia muy importante, debe tenerse presente que dentro del Estado hay todo un entramado de organizaciones, tanto administrativas como judiciales, que tienen competencia en esta materia, pero el juez de paz puede fungir como una especie de enlace para la protección de los derechos de estas personas ubicadas en estos grupos en situación de minusvalía, por decirlo de alguna manera. En la siguiente sesión continuaremos con las competencias materiales que establece la Ley Orgánica de Justicia de Paz. Muchas gracias por su atención.